¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, profe. Vamos prendiendo las cámaras. Hola, profe. Buen día. Enciendan que voy a tomar lista. Vamos a esperar 2 minutitos. Para que puedan entrar todos. En dos minutos arrancamos. Hola, buenos días, ahí les paso parte de recién. Bueno. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Vamos a seguir con la cuestión vinculada a la prueba. Con la unidad que veníamos viendo y que veníamos analizando. Hoy nos toca empezar con la cuestión de los medios y las fuentes de prueba. ¿Sí? Los medios de prueba y las fuentes de prueba. Primero vamos a hacer una contextualización general y un análisis abstracto para después adentrarnos ya en el derecho positivo. En primer lugar, la diferencia que tenemos entre medios y fuentes, ¿sí?, es que los medios de prueba son el modo de incorporación de las fuentes de prueba adentro de un proceso o en el seno de un proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrarnos con un tema que es interesante. Vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema que las fuentes de prueba son limitadas, pero que los modos de prueba son ilimitados. ¿Sí? Los modos de prueba son ilimitados y las fuentes de prueba son limitadas. Para que entendamos bien esta cuestión, las fuentes de prueba son preexistentes al proceso, son anteriores al proceso, existen independientemente de la existencia del proceso y existen independientemente de si son o no incorporadas al proceso mediante un medio de prueba. Vamos a analizar por cada medio de prueba que establece el código. ¿Sí? El código va a tener establecidos, ¿sí?, nominados o enumerados algunos de los medios de prueba. No todos los medios de prueba. ¿Sí? Y vamos a ver entonces en cada uno de los medios en particular cuál es la diferencia entre medios y fuentes de prueba, para que les quede claro. Entonces vamos a verlo puntualmente, medio de prueba por medio de prueba. Vamos a leer, por favor,
el artículo 376, que es el equivalente al 378 del Código Nacional, ¿sí? 376 de la provincia, que es equivalente al 378 del Código Nacional. Roque, por favor. ¿Cómo no? Medios de prueba. La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley o por lo que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando, por analogía, las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez. Entonces, el artículo 376, que les reitero es equivalente al 378, me dice que los medios de prueba pueden ser previstos o no previstos por la ley. Los previstos por la ley son los que enumera el Código Procesal, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Y los no previstos son todos aquellos que quedan a resolución del juez y que tienen un solo límite. Tienen un solo límite. Y volvemos a una vieja discusión que tenemos con mi amigo Roque. Dice que los únicos que quedan prohibidos son los que expresamente están prohibidos por la ley. Si no están expresamente prohibidos por la ley, son admitidos, pueden ser admitidos por el juez como medios de prueba. O sea, reitera y ratifica este principio legal, este principio general del derecho, que todo lo que no está prohibido está tácitamente permitido. ¿Sí? Entonces, lo ratifica nuestro Código Procesal. Entonces, por eso dije hoy que los medios de prueba son ilimitados, porque son los que están previstos por la ley, pero todos aquellos que el juez pueda considerar válidamente como medios de prueba sin estar previstos por la ley. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, después yo quiero hacerte una pregunta. Después hacemos... Hace unos días... Pero después estaba dijiste, pensando. Pero bueno, después. Verá, déjame seguir. Entonces, son ilimitados porque uno no puede contar cuáles son los medios no previstos. ¿Sí? Porque son los que determinará en cada caso el juez en particular. Ustedes me pueden pedir algún ejemplo de un medio no previsto. Sí, vamos a leer, por favor, alguien que lea. Daniel, léete el 424, por favor. Bueno, a ver. Artículo 424. Prueba de testigos. Procedencia. Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por la ley. Entonces, la pregunta es, ¿puede un menor de 14 años declarar en un proceso? Sí. Sí. Daniel dice que sí. ¿Están todos de acuerdo? Mayor. Ajá, ¿para qué? Sí, no está prohibido. Habla solamente de mayor de 14 años. No establece una prohibición. Sí, pero dice que solo los mayores de 14 años pueden ser testigos. Incluye a los de 14, entendemos. Por eso, yo digo, un menor de 14 años puede declarar para en mí un juicio no. un pibe de 12 años. No, para mí no, porque el artículo dice toda persona mayor de 14. Lo Y que ahora dice el con el código, régimen de capacidad progresiva, ahora sí. lo que dice el código es que no puede ser testigo, no que no puede declarar. Bueno, también dice salvo las excepciones establecidas. Que El sí. código dice que no puede ser testigo, no que no puede declarar. Ese sería un medio no previsto. La declaración de un menor de 14 años. Lo que no va a poder ser es testigo. Ahora, ¿puede declarar? Sí puede declarar. ¿Cómo no va a poder declarar? No lo podrá hacer bajo la modalidad del testimonio, pero lo podrá hacer bajo otro tipo de modalidad que disponga el juez. Por ejemplo, una cámara Gesell. ¿Sí? Entonces, eso es un medio no previsto. El código no prevé expresamente la posibilidad de que un menor de 14 años declare. ¿Sí? Sin embargo, es un medio no previsto, porque el juez podría tener en consideración el testimonio de un menor de 14, la declaración de un menor de 14 años. ¿Sí?
Entonces, lo que está expresamente prohibido es que sea testigo. Está excluido de la prueba testimonial, pero no de declarar. Ahí tienen el ejemplo claro de un medio no previsto. Y podríamos agregar también como medios no previstos, aún en el código, todos los que tienen que ver con las pruebas científicas y tecnológicas, ¿sí? Que todavía no están reguladas en el código. Y sin embargo son muy utilizadas hoy para darle validez a un documento electrónico. ¿Sí? Firma digital y todas estas cuestiones que hoy todavía no están establecidas como medios probatorios, pero sin embargo hoy, en las transacciones comerciales ni hablar, la utilización del documento electrónico es fundamental, es decisiva. Si yo le exporto pescado a China, ¿qué se piensan? ¿Que voy a China cada vez que vendo pescado? Hago todos los contratos a través de Internet, hago todos los contratos a través de la web. ¿Sí? Hago los envíos, los remitos, todo por la web. Bueno, toda la prueba de esos documentos electrónicos, si bien no están expresamente previstos como modos de prueba dentro del código, sin embargo son medios de prueba no previstos que cada vez se van ampliando más y seguramente en una futura reforma del Código Procesal serán incorporados definitivamente al código. Pero digo, existen muchísimos más medios de prueba de los que figuran expresamente en el código. ¿Y cuáles son los que figuran expresamente en el código? Bueno, tenemos entre el artículo 385 y el 393 la prueba documental. Es un medio probatorio, previsto. Entre el artículo 394 y el 401 la prueba de informes, medio previsto. Entre el 402 y el 423 la absolución de posiciones o prueba confesional. La prueba de testigos del 424 al 456, la prueba de peritos del 457 al 476, el reconocimiento judicial del 477 al 478. ¿Sí? Entonces, esos son los medios de prueba previstos. Todos los demás que no estén expresamente prohibidos por la ley pueden ser medios de prueba a criterio del juez y para el caso concreto o el caso particular que tenga que resolver. ¿Está claro la diferencia entre medio de prueba previsto y no previsto? Vamos a ver ahora, para cada uno de los medios de prueba previstos, cuál es la diferencia entre medio y fuente. ¿Sí? Para que a ustedes les quede claro la diferencia entre medio y fuente. Vamos a la prueba documental. ¿Sí? Yo ya les dije en alguna clase anterior ¿qué se considera documento en términos probatorios? ¿Qué es un documento? Y puede ser... medio que plasme una expresión. Plasma una idea o Una idea. Un hecho de la realidad, cualquier cosa que Presentación. plasme algo de la realidad. Puede estar plasmada en un documento, puede estar plasmada en un video, un escrito. Un auto. Un zapato. Cualquier vestigio material del hecho. Cualquier vestigio material de un hecho es un documento. ¿Sí? Por eso les dije en una clase que no piensen que documento son los papeles, se refiere a los papeles. Documento se refiere a aquel medio de prueba que sea capaz de acreditar vestigios materiales de un hecho. ¿Sí? Eso es un documento. Eso es un documento. Entonces, en la prueba documental, ese documento es la fuente de prueba. ¿Sí? Es la fuente de prueba. Porque existe independientemente de si se incorpora al proceso o no. ¿Está claro? El auto chocado, se incorpore o no al proceso como medio de prueba, existe antes del proceso. ¿Está claro? Es anterior al proceso. La presentación de ese auto dentro del proceso es el medio de prueba. La fuente es el auto, la presentación es el medio. ¿Está claro? En la prueba de informes, los hechos que se relatan en el informe son la fuente de prueba. Por ejemplo, en un veraz dice el estado crediticio de la persona. ¿Sí? Si tiene deuda, si no tiene deuda, si las pagó, si no las pagó, el grado de cumplimiento que tiene, los cheques rechazados que tiene, etcétera, etcétera.
Eso es anterior y es independiente al proceso. ¿Sí? Esa es la conducta crediticia que contiene ese informe. Bueno, los hechos que contienen el informe son las fuentes de prueba. El informe que se presenta es el medio de prueba. ¿Está claro? Los hechos contenidos en el informe son la fuente, el informe es el medio. En la prueba de confesión, el absolvente es la fuente de prueba. ¿Sí? Y sus respuestas, a tenor del pliego que se acompañan, son el medio de prueba. ¿Sí? La fuente es el absolvente y el medio de prueba es la declaración a tenor del pliego. Igual que en la prueba de testigos. En la prueba de testigos, el testigo es la fuente de prueba, ¿sí? Y su declaración en juicio es el medio de prueba. Pero el testigo existe independientemente de si es incorporado o no al proceso. Y existe con anterioridad al proceso. El tipo que vio el accidente, lo vio. ¿Sí? Es anterior al proceso. Esa es la fuente de la prueba. El medio es cuando él declara sobre ese accidente dentro del proceso. ¿Se entiende la diferencia? En la prueba pericial, acá hay que prestar atención porque puede prestarse alguna confusión porque hay un cambio de roles. Hay un cambio de roles. El perito, ¿qué es medio o fuente de prueba? Fuente. 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 No. El perito es un medio de prueba. La fuente de prueba son las cosas o las personas peritadas. Son las cosas o las personas que se peritaron. Esa es la fuente de prueba que existe antes del proceso. ¿Por qué el perito? El ¿Por qué el perito perito? existe antes. O sea, yo le ofrezco una pericia caligráfica. Y todavía no hay tal informe. Yo presento una fuente probatoria que es el perito. No. Persona que es capaz de... Te voy a explicar por qué no. Te voy a explicar por qué no. Porque el perito existe a partir del proceso. Es perito en ese juicio desde que salió sorteado en ese juicio. Antes no lo era. En cambio, la cosa o la persona objeto de la pericia son anteriores al proceso. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre el perito, el testigo El informe pericial... Perdóname. El informe pericial, ¿qué vendría a ser? Y es un medio. Claro, o sea, en una prueba hay dos medios. Está el perito y después viene el informe pericial. Muchos el perito puede haber. existe antes de analizar la cosa. Muchos medios puede haber. Muchos medios de prueba puede haber. Por eso dije, antes de empezar, dije, las fuentes de prueba son limitadas. Los medios de prueba son ilimitados. Lo expresé específicamente porque justamente es así. Sobre una misma prueba puede haber más de un medio. ¿Sí? Te vuelvo a decir, la fuente de prueba es la cosa o la persona objeto de la pericia. El auto a peritar es la fuente de prueba. ¿Sí? Pero el perito es el modo de incorporar esa fuente al proceso. Por eso es un medio de prueba. ¿Se entiende? Porque el perito únicamente practica su pericia sobre ese proceso, no sobre cuestiones que sucedieron antes o cuestiones que él percibió con sus sentidos. Si él las hubiera percibido con sus sentidos antes, sería testigo, no perito. ¿Está claro? No, si no te desmuteás, no te voy a escuchar nunca. Ahí estaba hablando sola. Cuando yo ofrezco la prueba, ¿ofrezco Sí. fuente o medio de prueba? Ofreces medio. Ofrezco medio. Claro, porque estás ofreciendo una manera o un modo de incorporar una fuente al proceso. Pero, por ejemplo, yo ofrezco testigos, todavía no está la testimonial.
¿Qué tiene que ver? Vos estás ofreciendo un medio de prueba. Vos vas a decir cómo vas a incorporar ese testimonio al proceso. ¿Cómo? Mediante un testigo. Ah, ok. Por eso el testigo Entonces, es un medio. sí. Ahora, yo en la pericial, ¿qué es lo que quiero incorporar? ¿Quiero incorporar al perito? No. Yo lo que quiero incorporar es el análisis sobre las fuentes de prueba. Sobre el auto chocado, sobre el vidrio dañado, sobre la frenada, sobre eso que es la fuente de prueba. El modo de incorporarlo es a través de una pericia. ¿Está claro? Esas son las diferencias. Otro ejemplo claro, en el reconocimiento judicial. En el reconocimiento judicial, el juez va a reconocer el lugar del hecho. ¿Sí? El lugar del hecho. O va a reconocer el estado de una cosa. El lugar del hecho o las cosas son la fuente de prueba. El medio de prueba es el acta que hace el juez sobre ese reconocimiento que practicó y que lo incorpora al proceso. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el lugar y las cosas existen antes del proceso. El acta no. El acta existe para ese proceso. ¿Sí? Es el medio para incorporarlo a ese proceso determinado. Entonces, ahí tenemos, en el análisis de todos los medios previstos, vemos con claridad la diferencia entre fuente y medio de prueba. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a leer, alguno que tenga un código civil a mano, el 1019, Oscar que tiene todo, 1019 y 1020. Hoy lo tengo sin micrófono, Oscar, o lo tengo con micrófono, no sé. Acuérdese de desmutearse, Oscar. 1019 y 1020. ¿Se me escucha, doctor? Perfecto. Bien. Artículo 1019, medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. Y con Punto. Espere. Bien. Punto. Entonces, fíjense que el Código Civil habla de medios de prueba. ¿Sí? Habla de medios de prueba. Ya lo hemos visto en la clase anterior, pero expresamente ahora utiliza la palabra medios de prueba. Y dice que los contratos pueden probarse por cualquier medio de prueba. Es el principio general es que pueden probarse por cualquier medio de prueba. Es decir, que pueden acreditarse por medios previstos o por medios no previstos. ¿Sí? Es decir, que los contratos pueden ser probados por ilimitados medios de prueba. Siga. Lo leo nuevamente. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los Perfecto. contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Claro, exactamente. Claro. 1020, entonces. Sí. Bien. 1020. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la finalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada en el asunto que haga verosímil la existencia del contrato. Por ejemplo, en un contrato de locación, ¿sí? Que yo invoco un contrato de locación, si el locatario presenta recibos de pago, aunque no presente el contrato, queda aprobada la locación, porque está presentando recibos de pago emanados del locador.
¿sí? Entonces es un principio de prueba por escrito. Es un principio de prueba instrumental que acreditará la existencia de ese contrato de locación. Porque si no, ese pago carecería de causa, ¿sí? Carecería de causa. Entonces, los recibos son un principio de prueba. Después podré complementarlo con otros medios de prueba. Probaré con testigos que vivo en esta casa. Entonces tengo ya testigos que dicen que este es mi domicilio. Tengo un oficio a OCA, donde yo recibo normalmente pedidos en mi casa, o a Mercado Libre, donde recibo siempre cosas que compro con mi tarjeta de crédito que van a este domicilio. Y además presento el recibo de pago. Bueno, la verdad que tengo bastantes medios de prueba para acreditar que tengo una locación, ¿sí? O que por lo menos estoy habitando esa casa y con los recibos de pago acreditaré la locación. Entonces, bueno, ahí sin presentar el contrato, probé por otros medios o hago muy verosímil la existencia de ese contrato. ¿Está claro? A eso se refiere. Pero bueno, lo que quiero que vean, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije que había una discusión sobre las competencias de nación y provincia en materia de prueba? ¿Sí? En materia de prueba. Bueno, pareciera ser que se admite que el gobierno federal regule algún medio de prueba y habría que analizar las fuentes de prueba, ¿sí? Si puede o no regular fuentes de prueba. O eso es exclusivamente competencia de las provincias. Pero no me quiero meter en eso porque tenemos 10 clases. Si me meto con eso, es un tema de interpretación, ¿sí? Como el que hoy, por ejemplo, es un día, el fin de semana, hago una abstracción. El fin de semana yo estoy cursando un posgrado de jurisprudencia argentina, muy bueno, muy interesante, que lamentablemente lo cursamos virtual, y el viernes y el sábado, tuvimos 5 horas el viernes y 5 horas el sábado de control de constitucionalidad, que lo dio Roberto Sallese, que es uno de los secretarios letrados de la Corte Suprema de la Nación. ¿Sí? Espectacular, la verdad, muy bueno. Y hoy tenemos lo de Cava con Capital, con lo de la Ciudad de Buenos Aires, con lo de las clases y Nación, que es un claro caso de control de constitucionalidad, pero más clarito imposible, ¿sí? Es un caso espectacular. Yo estuve toda la mañana leyendo todo lo que podía de los diarios, de los medios, para ver, me busqué las acciones, la acción que resolvió ayer la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires y el fallo que emitió. Es espectacular desde el punto de vista jurídico. Eso habla de la dinámica del derecho también. ¿No? Es una cosa que... Fíjense que es un fallo. El de la Cámara, yo creo, esto es una opinión, yo creo, y una opinión únicamente jurídica, porque yo soy un defensor de las clases presenciales, pero desde el punto de vista jurídico, creo que hay un problema, porque la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires resuelve sobre un DNU dictado por el Gobierno Nacional sin que el Gobierno Nacional sea parte en el proceso. Es medio raro. Y causa un efecto erga omnes en su sentencia. Su sentencia permite la apertura de todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el efecto del control de constitucionalidad federal es restringido al caso concreto. No es erga omnes, no se expande la cosa juzgada. Bueno, un tema apasionante. Se los quería comentar para que vean también. Pero yo pensé que eso era respecto a la medida de no innovar. Sí, es una medida cautelar, pero es una medida cautelar que produce efectos sobre todos los colegios, no solamente para quien lo presentó al amparo. Sí, bueno, no, eso está bien. No. Y el gobierno federal, que es quien dictó el acto que está cuestionado, no es parte en ese proceso. Es decir, no se puede defender en ese proceso. Porque si el gobierno federal fuera parte, sería competencia de la justicia federal. Porque el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional dicen que es competencia federal los casos en que la nación sea parte, actora o demandada. Entonces no sería competente la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, una sola pregunta así rápida. La Ciudad de Buenos Aires, ¿delegó en el Gobierno Nacional esto de las clases, esto de las escuelas? ¿Tiene delegado el poder ese? No, nunca lo delegó porque en la última reforma de la Constitución se le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, así que ¿en qué momento va a delegar? Claro.
Por eso, pero entonces no estaríamos desde inicio, el gobierno nacional no se inviscuó, no se metió en algo que no se tenía que meter. No me voy a meter en el fondo de la cuestión porque no conozco los planteos. Lo que yo estoy planteando en principio es una cuestión de competencia, que va a haber que resolverla. Yo creo que la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno federal es competencia de la jurisdicción federal. Sí, eso sí. Más allá de que el control de constitucionalidad sea difuso, entiendo que debe empezar por el juez federal de primera instancia. La ciudad entendió, de hecho Rodríguez Larreta confirma esta tesis en la medida que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un acto propio ahí. No puede el jefe de gobierno cuestionar la competencia federal cuando él mismo fue a la justicia federal. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, va a haber toda una cuestión que hoy va a seguir, y ahí parece que la Corte se abocó al tratamiento del amparo y que antes del viernes lo va a resolver. Así que bueno, vamos a ver, pero es un tema realmente apasionante para seguirlo. Lo que pasa es que hay que tener la tranquilidad de reflexionarlo jurídicamente. Si le metemos condimento político y cada uno quiere que el fallo salga como su corazón marca que salga, estamos en problema. Ahí ya dejamos de ser jueces y pasamos a ser absolutamente parciales, ¿sí? Entonces, independientemente de si uno quiere o no que haya clases presenciales, hay que ver si las vías elegidas, los medios elegidos son los correctos para los planteos jurídicos que se están haciendo. O sea, un análisis jurídico del tema. Pero va a ser un tema apasionante y que seguramente ustedes que están estudiando y nosotros que tratamos de enseñar lo poco que sabemos, es un tema que va a trascender muchos años, en este caso, como análisis jurídico y de ejemplo de cuestiones vinculadas al control de constitucionalidad. Volvamos a la tierra que tenemos que seguir, ¿sí? Volvamos a la tierra que tenemos que seguir. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre medios y fuentes? ¿Quedó clara la diferencia entre medios previstos y medios no previstos? Vieron que siempre decimos, cuando ustedes vieron los principios procesales, siempre decimos que el juez no puede adoptar de oficio decisiones que coloquen en mejor situación a una de las partes, ¿sí? Porque dejaría de ser imparcial. De oficio estamos hablando, si se ha pedido de parte, resuelve un pedido de parte es una cosa. Y en materia de prueba hay una regla que ustedes tienen que conocer, que es que el juez, mediante sus decisiones, no puede suplir la negligencia probatoria de una de las partes. ¿Sí? No puede ordenar medida de prueba que las partes no le pidieron, porque estaría beneficiando a una de las partes o supliendo la negligencia de una que omitió pedirla. ¿Está claro? Ahora, pareciera haber una sutileza, por eso es importante la diferencia entre fuentes y medios, pareciera haber una sutileza que me gustaría que la sepan, que es lo que el juez, aparentemente, ¿no? Yo creo esto, el juez lo que no puede es incorporar medios de prueba que las partes no pidieron. ¿Sí? Ahora, respecto de las fuentes de prueba, vamos a leer, Vanessa, el 440 del código. 440, forma del examen. Los testigos serán libremente interrogados por el juez o por quien los reemplace. Punto. Los testigos serán libremente interrogados por el juez. Es decir, el juez no está sometido a los interrogatorios de las partes. Entonces, respecto de la fuente de prueba, como es el testigo, dice que el juez los puede interrogar libremente. Lo que no puede el juez es traer al proceso un testigo que no fue ofrecido por las partes. Eso es lo que no puede. No puede incorporar un medio de prueba. ¿Sí?
no puede incorporar un medio de prueba, pero a la fuente de prueba, una vez que está incorporada al proceso, la puede interrogar libremente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y lo mismo va a decir en la prueba pericial, y lo mismo va a decir cuando dice que puede agregar puntos de pericia. ¿Se dan cuenta? Es como Entonces, la ampliación de esos medios. no hables de medios. Estás hablando de fuentes, Es de no fuentes. confundas. No. Lo pensaba desde otro lugar. Porque El medio de prueba lo introdujo la parte, una de las partes. Una vez que están introducidos al proceso, después las fuentes, el juez las puede hacer jugar con más libertad, los medios no. Bien. ¿Está claro? Sí. Está claro lo que quiero significar. Bueno, vamos a seguir ahora con una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes antes de entrar en otro tema apasionante que es la carga de la prueba. Y es la siguiente. ¿Puedo hacer valer en un proceso prueba producida en otro proceso? Antes de que me contesten, esperen, antes de que me contesten, veo que me hacen preguntas por chat. Les pido que me las hagan verbal, porque si no, es como que me distraigo de la clase, tengo que leer los chats y contestar. Prefiero que me interrumpan y me la hagan verbalmente las preguntas, porque si me las van haciendo por chat, me distraigo de la clase, porque tengo que entrar y leer. Así que les pido, por favor, que me la hagan verbalmente la pregunta que quieran. Ahora sí, me pueden contestar. Por el principio de economía procesal, supongo que sí. Yo Pero te diría casi con seguridad que sí, porque por ejemplo cuando en un proceso penal se determina que un hecho pasó, después esa sentencia penal va al proceso civil, o sea, respecto a la misma No, causa. pero vos hablas de una sentencia. Bueno, yo hablo de prueba. Pero los medios probatorios que... Mi pregunta fue, si una prueba producida en un proceso puede ser válida en otro proceso. Y vos me decís una sentencia, puede ser válida. Indirectamente sí, porque o sea, la sentencia está basada en esa prueba, o sea que indirectamente sí. No, bueno, no, eso es una prueba, no hablo de una sentencia. Una prueba, un testimonio en un proceso, ¿puede ser utilizado en otro proceso? En caso de acumulación de procesos, Habría que verlo, el ejemplo. podría estar. ¿Quién habla? ¿Duarte? Sí, Duarte. No te veo una cosa borrosa. Tengo la cámara, sí, es verdad, tengo la cámara que se me mojó. Pero la prueba la presentan las partes. Y no sé si las pruebas presentadas por las partes de un proceso pueden ser aceptadas por las partes del otro proceso. Para mí se puede ofrecer como medio de prueba. Vieron cómo ya todos van teniendo una opinión distinta sobre un mismo tema. Eso es lo apasionante del derecho, ¿no? Eso es lo apasionante del derecho. Va a depender si pudo controlarla o no la otra parte. Vamos a analizar. ¿Qué es el principio de bilateralidad? Que las partes son las que desarrollan el proceso. Lo impulsan. No. Ese es el principio del impulso procesal. La facultad de controlar la prueba de la otra. El juez tiene que escuchar a No, ambas partes. bilateralidad no solo es eso. No, de lo que yo pretendo es la vista a la otra parte también, el control que tiene la otra parte de lo que voy presentando en el proceso. Bueno, veo que no están para probar el principio de bilateralidad en un parcial, ¿sí? Si se lo preguntan, que es un principio muy básico. Que el juez tiene que escuchar a ambas partes. Muy básico, ¿sí? Del derecho procesal y casi determinante. Porque es primo hermano del derecho de defensa. Primo hermano del derecho de defensa, el principio de bilateralidad. Primo hermano del derecho de defensa. ¿Sí? Pero ¿cómo a mí me van a oponer una prueba en un proceso que no participé? Si yo no controlé la declaración del testigo, no lo pude interrogar, no estuve presente en la audiencia, no fui citado a esa audiencia, ¿cómo me van a oponer ese testigo? Si vos querés traerlo de vuelta al proceso acá y vamos a interrogarlo, pero no me podés hacer valer ese testimonio en este proceso. Salvo que en ese proceso las partes hubieran sido las mismas, porque sí las pudo controlar.
Pero vos, ¿cómo me vas a hacer? Es que creo que no había entendido ¿Cómo la vas a hacer valer pregunta. una confesión de otro en un proceso que el que tiene que confesar soy yo? Claro, creo que no había entendido la pregunta. Yo entendía que si se podía ofrecer prueba que se hubiera usado en otro No, proceso. ofrecer sí, no. Yo dije, si Como se un puede hacer documento, por valer ejemplo. prueba producida en otro proceso. Entonces, la respuesta debería ser, sí se puede, siempre y cuando en ese proceso hayan actuado las mismas partes o las dos partes hayan podido controlar la producción de esa prueba. Porque si no, a una de las partes se la podría colocar en estado de indefensión. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es traer a ese testigo a este proceso. O traer esa pericia y ofrecerla en este proceso. ¿Está claro? ¿Por qué? Y porque la parte que no participó en esa prueba puede ofrecer otros puntos de pericia. Tiene que controlar la producción de esa prueba. Tiene que ver si no hay causales de recusación con el perito. Que no tenía causales de recusación en otro proceso, pero por ahí en este sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tengo que aplicar el principio de bilateralidad y de defensa en juicio. Decime, Vanessa. Entonces es como dijo, o sea, algo de lo que dijo Roque tendría razón, en un proceso penal donde las mismas partes participaron, podrían hacerse valer de una de las pruebas que ahí ofrecieron y se produjo dentro de un proceso civil. Sí, la única diferencia que tengo con Roque es que estamos en el procesal civil y comercial. Sí, Pero sí, bueno, pero... pero bueno, yo estoy hablando del proceso civil y comercial. ¿Sí? Habría que analizar. Lo que pasa que es muy raro que en un testimonio de un proceso penal se pueda replicar en otro proceso penal que tenga exactamente que ver con ese testimonio. No, yo estaba hablando específicamente de una pericia, no solamente de una testimonial. Yo creo que se rige por los mismos principios. Mucho más en Bien. el derecho penal, donde el derecho de prueba es mucho más fino todavía. Porque lo que está en juego es la libertad. Sí. ¿Sí? Yo creo que el principio de contralor de la prueba es determinante. Es determinante. Entonces, si en el otro proceso yo pude controlar la prueba, podría ser admitido. El juez podría. Ahora, si en el otro proceso no fue, y yo cuestiono eso, y hay que traer a producir la prueba acá. Tenés que incorporar ese medio de prueba a este proceso. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá de los que me escribían por chat para poder seguir? Leticia, yo te corté que vos ibas a hacer un aporte también. No, yo estaba hablando del principio de bilateralidad. Le preguntaba si era el hecho de que los dos tienen que ser escuchados por el juez. Sí, ese es más el principio de inmediación, ¿no? Que dice que el juez tiene que estar equidistante de las partes y resolver las peticiones de ambos. ¿Sí? A ver, obviamente todos los principios procesales están interrelacionados. Por eso te digo, relaciona más el de bilateralidad con el de la prueba, con el de principio de defensa. ¿Por qué? Porque lo que significa la bilateralidad es que las dos partes tienen el derecho de conocer la actividad de la contraria y la actividad del juez. De conocer y de controlar esa actividad. ¿Sí? O sea, está íntimamente vinculada al derecho de defenderse. ¿Está bien? ¿De qué? ¿De los actos de la otra parte, de los actos procesales de la otra parte o de los actos procesales del juez? Si a vos no te notifican o no te corren traslado de una petición, se violó el principio de bilateralidad. Por eso hay nulidad de la notificación. O por eso podés plantear la nulidad de la notificación. Porque hay un perjuicio causado por la falta de bilateralidad. ¿Cuál fue ese perjuicio? Que no te pudiste defender. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta más antes de seguir? Bueno, vamos a analizar este tema. Sí, decime, Manuel. En el caso de la prueba pericial, que era lo que yo tenía por ahí duda, ¿cómo vos la traes, o sea, producida en otro proceso, cómo es que la traes a uno en que una de las partes es diferente? Que se sortee un nuevo perito y se haga la pericia de vuelta. No se puede traer la misma pericia, o sea... Y si yo no ofrecí puntos de pericia, porque no participé de esa producción de la prueba.
Claro, pero no se puede hacer que la otra parte revise a ver si esa pericia, en su opinión, está bien o no, y si o se pide otros puntos, bueno, que se haga una nueva pericia o demás, o se amplíe, pero si dice que está bien, para aprovecharlo. Ah, pero pará. No, pero vos ahí estás cometiendo un error fino, pero un error. Si la parte consciente, consciente. Yo lo que te estoy planteando es otra cosa. Yo estoy planteando si la parte se opone. Pues si la parte está de acuerdo, ¿qué problema? Si la parte, yo digo, señor juez, ofrezco 5 testimonios que se produjeron en la causa tal. Y la parte demandada dice, sí, yo no tengo problema. Bueno, listo, ahí no, si no tenés problema, no tenés problema. Eso en cualquier acción del proceso. Cualquier acción del proceso que vos convalides, la convalidaste. ¿Entendés lo que te digo? O sea que sí se puede hacer claro. valer, pero la contraria puede contradecir. No, pero chicos, sí, pero cualquier cosa se puede hacer valer. Yo puedo hacer valer una demanda injusta si la otra parte no la contesta. Pero lo que estoy presumiendo es otra cosa distinta. Ustedes están planteando un mundo ideal. Imagínense que yo soy el abogado de la demandada y me quieren hacer valer una pericia que me perjudica y en la cual no participé. Yo digo, dale para adelante, ¿qué problema hay? Sí, traela. No, voy a hacer un escándalo. Voy a decir que se están violando todos los derechos, está violando derechos federales y va a hacer reserva el caso federal para ir a la Corte por violación a la Constitución Nacional. ¿Cómo voy a decirle sí, traela? No, bueno, si la traigo es o porque me conviene, ¿sí? O porque no me perjudica. Pero eso es un análisis jurídico en el caso concreto, ¿sí? Siempre en el derecho procesal cuando decimos esto no se puede si la otra parte se opone. Si la otra parte no se opone, se puede todo. Salvo lo que esté prohibido. Pero claro. ¿cómo la presentaría? ¿Como pericia o como documento? Como documental. ¿La podría presentar como documental únicamente? No, como prueba documental. Como prueba documental claro, la presentación. Claro, O sea, el y modo aparte de todo tenés un ejemplo, el modo de incorporación, el modo de prueba, de eso sería documental y no pericial. Claro, por eso quizás la confusión estaba en eso, en cómo se presentaba. Pero siempre la otra parte va a controlar y va a decir sí o no a esa. Si no lo admite, Lógico, lo va a sí, y pero la va a ganar. podemos ofrecer esa pericia como documental y a su vez ofrecer una pericia nueva para ampliar puntos o para lo que sea. Yo hablaba de la incorporación directa de prueba. Hay que ver si la otra parte Bien. se opone o no se opone. Perfecto. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos entonces a la carga de la prueba. Tema muy interesante, muy importante, que como decían los viejos autores, ¿qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es soportar el peso de probar, ¿sí? El peso de probar. Es decir, ¿quién tiene el peso de probar? Hay teorías viejas y teorías modernas. En la época clásica del derecho, cuando empezábamos a analizar toda la cuestión probatoria, y cuando se empiezan a establecer esos principios procesales del impulso procesal, yo a ustedes les pregunto, ¿quién tiene en cabeza el impulso procesal? Y la tiene la actora, porque en principio la tiene la actora, porque la carga de impulsar el proceso es de quien tuvo interés en promoverlo. El que tuvo interés en promover ese proceso es el actor. El demandado no tuvo interés en ser demandado. Muy difícil que alguien sea voluntariamente demandado. ¿Sí? Por eso no rige la teoría del contrato o la naturaleza jurídica del contrato en materia procesal. Porque el contrato presupone un acuerdo de voluntad y el proceso no. El proceso es un desacuerdo de voluntades. ¿Sí? Es un desacuerdo de voluntades. Si hubiera acuerdo de voluntades, arreglarían, no irían a juicio. Entonces, al principio, se decía siempre que el actor tenía la carga de la prueba. Que el actor tenía la carga de la prueba, porque era el que estaba, el proceso estaba articulado en el interés de él.
y por lo tanto él tenía que probar, él tenía el peso de esa prueba. Él tenía el peso de esa prueba. ¿De qué hechos? De todos los hechos. De los hechos constitutivos, de los hechos extintivos y de los hechos impeditivos. De todos los hechos. De todos los hechos. ¿Sí? Entonces, tenía que probar el contrato y tenía que probar que la otra parte no había pagado o que no había cumplido. ¿Sí? Además, principio de inocencia. No, pero tenía que probar todo. Y esto, la verdad, que generaba una enorme injusticia. ¿Sí? Porque obligaba a la actora a la necesidad de probar el hecho negativo. ¿Cómo pruebo yo que la otra parte no pagó? ¿Cómo pruebo que no pagó? ¿Sí? En realidad, él tendría que demostrar que pagó, no yo demostrar que no pagó. Porque si no, hay una inversión en la carga de la prueba muy difícil de probar. Ustedes saben que se dice que la prueba del hecho negativo es casi imposible. ¿Sí? Es casi imposible. Entonces, queda atrás esta teoría y empezamos a ver desde otro aspecto, la materia probatoria. Vamos a leer, por favor, el artículo 375. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Entonces, el 375 parece indicar que quien alega un hecho tiene la carga de probarlo. ¿Sí? Pasamos de que el actor tenía que probar todo a plantear que la carga de la prueba corresponde a quien alega el hecho. Es decir, la carga de la prueba pasa a ser una consecuencia de la alegación. ¿Sí? La alegación es la causa, la consecuencia es la obligación de probar, la carga de probar. La carga de probar. Vamos a ver el 362. Vanessa, dale. Voy. 362. Pertinencia y admisibilidad de la prueba. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas. Espera. Que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Es decir, que hayan sido alegados por las partes en sus escritos respectivos. Entonces, el 362 y el 375, ambos indican esta modificación y este cambio de tendencia. ¿Sí? La carga de la prueba corre por parte de quien la alega. ¿Sí? Se genera toda una teoría muy innovadora a partir de este cambio de principio respecto de la naturaleza del hecho que hay que probar. Pero antes de eso vamos a ver una cosa. A veces, este principio, si nosotros lo desarrollamos, sería así. Quien alega un hecho tiene la carga de probarlo. Por lo tanto, quien niega un hecho no tiene la carga de probarlo. ¿Está claro? O sea, sería una derivación. Si yo alego un hecho, tengo la carga de probarlo. Ahora, si yo niego un hecho, no tengo la carga de probarlo. Porque no estoy alegándolo, lo estoy negando. ¿Sí? Sería lo contrario. Ahora, hay veces que esta situación genera una complicación, que es la siguiente. Miren, les voy a poner un ejemplo claro. Supónganse que yo digo, cuando contesto la demanda en oportunidad del 354, cuando tengo la carga de negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos, yo digo, niego que venía circulando con exceso de velocidad. ¿Sí?
eso hace dos derivaciones. Por un tanto estoy negando un hecho, pero por el otro lado, pareciera que estoy alegando que venía dentro de los márgenes de la velocidad permitida. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces la negativa de un hecho significa la alegación de otro. Yo digo, señor juez, niego haber circulado a velocidad reglamentaria. No estoy negando que circulaba. Estoy negando que circulaba a velocidad, fuera de la velocidad reglamentaria. Por lo tanto, estoy diciendo que circulaba a velocidad reglamentaria. ¿Tengo que probarlo o no? Y ahí es donde empieza la cuestión dinámica de la prueba. ¿Se dan cuenta? Porque no fue solo una negación, fue una negación que subsidiariamente trae una alegación. Entonces, ahí me conviene aportar prueba para intentar acreditar ese hecho. ¿Se entiende? Es sutil, pero es importante. Porque una cosa es que niego haber comprado un auto. Bueno, ahí no hay duda. Niego haberlo comprado. ¿Sí? Niego haberlo comprado. No hay duda. No estoy negando una cosa, pero insinuando la alegación de otra. No. Ahora, en el otro ejemplo que les puse, la negativa implica una alegación subterránea. Si no conducía a velocidad irreglamentaria, conducía a velocidad reglamentaria. No hay mucha vuelta. ¿Se dan cuenta? Entonces, alego una cosa negándola. ¿Se entiende? Entonces hay que estar atentos a eso, sobre todo cuando ejerzan la profesión. Porque el juez puede entender que ustedes alegaron un hecho y lo tienen que probar. ¿Estamos? Bien. Esto entonces genera determinado tipo de dudas. Entonces, respecto de la carga de la prueba, ya nos queda absolutamente claro. Voy siguiendo mi guía de acá, que es importante para mí, y me perdí. Acá está. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Quedó claro hasta acá? Entonces, la carga de la prueba es de quien alega el hecho. La alegación es la causa, la consecuencia es la carga de probarla. ¿Sí? Ya no es más la carga del actor. Pero esto que yo les venía diciendo, de que a veces este sistema de que quien lo alega puede generar dudas, puede poner en tensión algunas cuestiones, como esta que les puse el ejemplo de que mediante una negación puedo hacer una alegación, hace nacer una doctrina muy moderna, una doctrina que receta nuestro Código Civil modificado, que es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Sí? La teoría de las cargas probatorias dinámicas, que empiezan a aparecer en determinados tipos de procesos y se empiezan a extender a todo el derecho. Miren, había empezado a suceder, sobre todo en los juicios de mala praxis médica, ¿sí? Donde el actor, es decir, el familiar o la víctima directa de esa mala praxis, debía probar sus alegaciones, pero toda la prueba estaba en manos de la contraria. La historia clínica estaba en manos de la contraria. Los testimonios están en manos de la contraria. Los tipos que participaron de la operación están en manos de la contraria. Los estudios clínicos están en manos de la contraria. Entonces, ¿cómo hace el tipo para probar las alegaciones que hace? Lo único que él puede probar son las afecciones que tiene sobre su cuerpo, ¿sí? Porque con una pericia yo puedo probar eso. Pero ¿cómo pruebo todo lo demás? Entonces, esto empieza a generar un cambio en la tendencia y aparece este principio que ahora vamos a ver en el Código Civil, de que hay determinadas cuestiones que las debe aprobar quien esté en mejores condiciones de hacerlo, independientemente de si, de acuerdo al 375, tenga o no la carga de probarlo. ¿Sí? Quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Antes de profundizar, me olvidé
me olvido, ustedes me tienen que hacer acordar, porque yo ya soy una persona grande, me tienen que hacer acordar que les había dicho que les iba a explicar qué eran los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos vinculados a la carga de la prueba. Es un tema fundamental y me lo iba a olvidar. Iba a terminar la clase, ¿sí? Iba a apagar el Zoom, iba a decir, me olvidé de darles una de las cosas más importantes en materia de carga de la prueba. Y ustedes ni se dieron cuenta, ¿sí? Ya me enojé. Me enojé de mí, no de ustedes. Bueno. Sí, profe, te mostraría mi cuadernillo que me quedó de hechos constitutivos, que lo dijiste al principio anotado y no puse nada. Josefina, además de no verte, no me lo preguntaste. Es como que estamos hablando Sí, por me estaba walkie-talkie. cambiando. Ya te conozco igual, ya te conozco. Pero me lo tendrías que haber dicho. Me lo tienen que decir. Se olvidó de tal cosa. Se lo voy a dar ahora, antes de seguir. Estos 3 clases de hecho, ¿sí? Se desarrolla toda una teoría, empieza a sentir Melendo, Davis Echandía, empiezan a desarrollar toda esta teoría en materia de cargas probatorias porque empieza a generar inconvenientes. Entonces, se establece una regla, no necesariamente estricta, pero sí orientativa, que indica que al actor siempre le corresponde acreditar el hecho constitutivo. Si voy a demandar el incumplimiento de un contrato, el hecho constitutivo es el contrato. Si voy a demandar el pago de un cheque, el hecho constitutivo es el cheque. ¿Sí? Es decir, el origen de la relación jurídica que motiva el conflicto, ese es el hecho constitutivo. La carga de esa prueba le corresponde al actor. En principio, le corresponde al actor probar el hecho constitutivo de la obligación. Esa carga de la prueba siempre le corresponde al actor, la de probar el hecho constitutivo de la obligación cuyo conflicto provoca el proceso. ¿Está claro? El hecho extintivo de la obligación, el hecho extintivo por excelencia de una obligación es el pago, ustedes ya lo saben, se lo voy a decir, ¿sí? Es el pago. Por eso, al que no paga se le dice forastero, porque vive lejos del pago. Siempre es un chiste de los tribunales viejo, ¿sí? El forastero es el que vive lejos del pago, ese siempre es el demandado. Entonces, el hecho extintivo de la obligación, que puede ser el pago, pero también puede ser la prescripción. Lo debe probar el demandado. ¿Por qué forma parte de su defensa? El hecho constitutivo lo prueba el actor, el hecho extintivo lo prueba el demandado, ¿sí? Como una regla importante a seguir. Al igual que el hecho impeditivo. El hecho impeditivo, en principio, también lo debe probar el demandado. ¿Qué sería un hecho impeditivo? Y que yo alegue que al momento de la celebración del contrato la persona era incapaz. ¿Sí? Era un hecho impeditivo para celebrar ese negocio jurídico. Lo debo probar yo, lo debe probar el demandado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que hay presunciones legales? Si la persona es mayor de 18 años y firmó un contrato, en principio ese contrato es válido, salvo que se acredite un hecho impeditivo, como sería que fuera incapaz, que lo tiene que probar quien lo alega, que en este caso va a ser el demandado. Entonces, la regla en principio sería que el hecho constitutivo lo prueba el actor y los hechos extintivos e impeditivos los debe probar el demandado, que la carga de la prueba la tiene el demandado. Esa sería la regla. Ahora, hay veces que esta regla tiene sus desperfectos, sufre sus desperfectos. Por ejemplo, si yo inicio una acción, de prescripción, que es un hecho extintivo, en ese caso el actor debe probar el hecho extintivo. ¿Se dan cuenta? Inicio una demanda para reclamar la prescripción. ¿Sí? La prescripción es un hecho extintivo, pero sin embargo, en ese caso, la carga de la prueba le corresponde al actor, aunque sea un hecho extintivo. ¿Se dan cuenta
que a veces, hay determinadas veces que esta regla hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. La regla orientativa es muy buena, ¿sí? Porque ustedes ya saben, como regla general, que el hecho constitutivo lo prueba el actor y el impeditivo y el extintivo lo prueba el demandado. Ahora, hay veces que no funciona así y tengo que tener cuidado, ¿sí? ¿Se entiende lo que les expliqué? Bueno, esto es muy importante y en el 99% de los casos, si les toman prueba, le van a preguntar esto: hechos impeditivos, extintivos y impeditivos, ¿sí? Extintivos, impeditivos y constitutivos. ¿Está claro? ¿Comprendieron la regla esta? Bien, ahora sí, volvemos a cargas probatorias dinámicas. Vamos a leer esto les sigo. Esto de las cargas probatorias dinámicas, ya les dije que tienen o aparecen siempre como una necesidad. En principio aparecieron en materia de mala praxis, en materia de responsabilidad civil, ¿sí? De responsabilidad civil y de factores de atribución, ¿sí? Este tema que han estudiado en obligaciones y que tan complejo es, el tema de los factores de atribución, pero que es tan importante en el derecho. Y también aparece en cuestiones de familia esto de las cargas probatorias dinámicas. Por eso, en primero vamos a leer en el Código Civil, Oscar, Código Civil, Oscar. El especialista lector en Código Civil es Oscar a partir de ahora, ¿sí? En Código Civil Comercial. Vamos a leer el 710, por favor, del Código Civil. Principios relativos a la prueba. Micrófono. Perdón. Artículos 710. Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. ¿Está claro? Introduce por primera vez nuestro Código Civil, introduce por primera vez el concepto de las cargas probatorias dinámicas en el texto de la ley, ¿sí? Y aparece esto no ya de que la carga de la prueba es de quien la alega, sino de quien esté en mejores condiciones de probar, ¿sí? Vamos a leer el 1734 y el 1735 vinculados a los factores de atribución de responsabilidad. Dos artículos muy importantes que tienen que conocer. Ya los estudiaron igual. 1734. Bien. 1734. Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega. Entonces, fíjense que al principio establece la regla general que ya vimos, ¿sí? Corresponde la carga de la prueba de los factores de atribución y de los eximentes de responsabilidad a quien los alega, ¿sí? Los eximentes de responsabilidad podrían ser una cuestión impeditiva, por eso siempre los va a alegar ¿quién? El demandado, ¿sí? Y lo debe probar el demandado. Entonces, acá en principio sigue la regla, pero veamos cómo sigue. Dale. Facultades judiciales, 1735. Sí. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación de aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Entonces, me establece la regla general, primero me establece la regla general en materia de factores de atribución y en materia de eximente de responsabilidad, el mismo que me establece el 375 del Código Procesal, ¿sí? La carga de la prueba es de quien lo alega, de quien los alega. Pero después me dice, no obstante lo expuesto, y me abre una excepción enorme, dice que el juez puede aplicar
el principio de que debe acreditar quien esté en mejores condiciones de hacerlo. ¿Sí? Bien. Y dice algo muy importante, que el juez debe comunicarle a las partes si va a aplicar este principio. La pregunta es, ¿cuándo y cómo le notifica a las partes que va a utilizar o que va a seguir este principio de las cargas probatorias dinámicas? Tengo dos, o cuando abre la prueba audiencia o preliminar. cuando provee la prueba. En la audiencia preliminar. Claro, en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? Primero se llega a una etapa de conciliación. Pará. ¿Está en el código? No, por eso no lo dije. Ah, mira vos. Bueno. Claro, porque está en la justicia 2020, el proceso de justicia 2020 está Espere un poquito. Yo le voy a demostrar a mi amiga Vanessa que está equivocada. Bueno, yo estoy acá para aprender. Obviamente el protocolo de justicia 2020 es quien incorpora todos los mecanismos para acelerar el curso de los procesos y establece fundamentalmente esto que yo les vengo diciendo todas las clases, que es importantísimo, que es la cuestión de la oralidad. ¿Sí? De terminar con estos mamotretos de expedientes interminables, ¿sí? Que no soporta, los tribunales ya no soportan el peso de las estanterías, ¿sí? De la cantidad de papeles que usábamos. Entonces, eso generaba una lentitud, un retardo de justicia, que se genera este protocolo de justicia 2020 que tiene como tendencia principal la oralidad. Y después otra aplicación de otros principios procesales como la celeridad, la concentración, varios principios procesales que ustedes ya vieron. Lo que es importante ver, esto es muy importante de ver, que el protocolo de justicia 2020 y los sistemas de oralidad son posibles aún con este código. Que no fue necesario modificar todo el código para poder aplicar medidas que aceleren el proceso. Esto es lo interesante. ¿Sí? Si las modificamos va a ser mejor, pero no fue óbice al que puedan aplicarse medidas de aceleración de los procesos y medidas más dinámicas, ¿sí? Para llevar adelante esos procesos que eran arcaicos. Yo viví el cambio, yo estoy viviendo el cambio del ejercicio de la profesión de lo que era hace 15 años atrás a lo que es ahora. Yo me recibí hace 25 años. Yo veo la diferencia monstruosa que hay entre la profesión que yo empecé a ejercer y la profesión que ejerzo ahora. Me costó acostumbrarme. Y eso que soy una persona que accedía a la tecnología ni bien apareció, pero digo, y no obstante eso, me costó muchísimo. La primera vez que fui a un juzgado y me dijeron que tenía que escanear la prueba, yo digo, pues yo no tengo ni escáner, ¿cómo quiere que escanee la prueba? No, te bajás una aplicación en el teléfono y la escaneas con el teléfono. ¿Sí? Ahora es una papa, ahora uso el escáner para todo. No solamente para los procesos. Uso el escáner para mandar un documento, para mandar un mail, para mandar cualquier cosa. ¿Sí? Hago un reclamo para un cliente a una tarjeta de crédito y escaneo los resúmenes y los mando. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo uno aprende a utilizar. Entonces, todo eso acelera y hace más rápido. Y ahí, en ese protocolo de justicia 2020, aparece esto de la audiencia preliminar, que sí está en el Código de Nación. En el artículo 360, por favor, alguien que agarre el Código de Nación y lo lea. Artículo. Audiencia preliminar. Artículo 360. Según ley 26.589. A los fines del artículo precedente, el juez citará a las partes a una audiencia que presidirá con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente, no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro de asistencia. En tal acto, 1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El juez podrá, si la naturaleza y el estado del conflicto lo justifican, derivar a las partes a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por 30 días, contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes.
Vencido este plazo, se reanudará el procedimiento a pedido de cualquiera de las partes, lo que dispondrá el juez sin sustanciación mediante auto que se notificará a la contraria. ¿Sigo, doctor? No, pare ahí. En realidad, lea por favor lo de la absolución de posiciones, lo de la prueba confesional. ¿En dónde estoy? En el 360. Sí, y En el inciso leo... 4. ¿El 4 es? El 4. Punto 4. Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de todos los absolventes no impedirá la celebración de la audiencia preliminar. Deje ahí. ¿Por qué le hago leer esto? Porque hay dos cuestiones que en provincia son distintas. ¿Sí? Que en provincia son distintas. Una es que la confesional no se produce en la audiencia preliminar. ¿Sí? Se va a producir en la audiencia de vista de causa, que va a fijar el juez en la audiencia preliminar, pero no se produce la confesional en la audiencia preliminar como si lo determina el Código de Nación. Y la segunda es que en Provincia de Buenos Aires la mediación es previa. La mediación es previa. Y acá dice que el juez puede mandar la causa a mediación. ¿Sí? Ahora, Vanessa me decía que no está regulado en nuestro código. Y tiene razón. Tiene razón. No está regulada en materia de prueba esta audiencia preliminar, ¿sí? Que rige pretoriamente y que yo ya les comenté cómo aceleró los procesos. Pero quiero que Vanessa me lea de nuestro código procesal los artículos 842 y 843 de los procesos de familia. ¿842 y 843? ¿Del procesal? Sí, procesal civil de la provincia de Buenos Aires. Por eso. Ah, mire, acá está. Ah, qué casualidad. Pero esto porque es en familia. Familia se Apareció, establece en el primer despacho, se hace esto. Vamos a leerlo, por favor. Artículo 842. Audiencia preliminar. Una vez trabada la litis, el juez convocará en audiencia a celebrarse en un plazo no mayor de 10 días. ¿Sigo? Siga. Si el actor o reconviniente no compareciera a la audiencia sin justa causa, a pedido de parte se lo tendrá por desistido del proceso y se le impondrán las costas. Si en iguales circunstancias no compareciera el demandado, se le aplicarán una multa a favor de la otra parte que se fijará entre 10 y 20 ius y cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día de notificado. Por única vez y por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, el juez podrá diferir la audiencia. Las pautas indicadas precedentemente regirán igualmente para la audiencia de vista de causa. ¿Seguimos con el otro? Sí. 843. Contenido de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el juez procederá a 1. Interrogar informalmente a las partes sobre todas las circunstancias que estime conducentes para la delimitación de las cuestiones en disputa. 2. Invitar a las partes a reajustar sus pretensiones si correspondiere, como asimismo a que desistan de las pruebas que resultaren innecesarias sin perjuicio de las atribuciones del juzgado conforme al inciso 7 de este artículo. 3. Procurar especialmente que los litigantes pongan término a sus diferencias mediante conciliación o avenimiento amigable. 4. Subsanar los defectos o omisiones que se hubieran suscitado conforme al artículo 34, inciso 5, apartado B. 5. ¿Se acuerdan esa atribución del artículo 34, inciso 5, apartado B, que era el acto saneador? ¿Se acuerdan? Para evitar nulidades. Cuando el juez hace una corrección de cuestiones que en el futuro podrían generar nulidades, lo que se llama el acto saneador. Dale. Bien. 5. Receptar la prueba sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento en caso de que existiera algún hecho decisivo a probar. En cuanto a supuesto, se recibirá exclusivamente la que fuera esencial. 6. Dictar la sentencia interlocutoria que resuelva las excepciones previas, salvo que exista prueba pendiente, en cuyo caso la resolución podrá dilatarse hasta la celebración de la audiencia de vista de causa. 7. Estimar expresamente los alcances de los escritos de contestación de la demanda
y del traslado del artículo 356 a los fines del artículo 354, inciso 1. Siempre que hubiere hechos conducentes, controvertidos, el juez dictará resolución fundada abriendo la causa a prueba. En su defecto declarará la cuestión de puro derecho previo traslado por su orden. Determinará en su caso los hechos que considere inconducentes, así como las medidas de prueba improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. 8. Fijará el día y hora de la audiencia de vista de causa, que tendrán lugar dentro de los 40 días. 9. Dispondrá en este acto, a más tardar dentro de los 5 días, la producción previa de todas aquellas diligencias que no pudieran practicarse en la audiencia. Solicitará los informes, la remisión de los testimonios o documentos en poder de tercero o las partes, o existentes en otras oficinas públicas y privadas, y se practicarán reconocimientos judiciales, reconstrucciones de hecho e informes asistenciales. 10. Resolverá sobre la producción de prueba pericial por un perito con sujeción al artículo siguiente. Bueno, si bien no está en el código, parece bastante, ¿no? Esta audiencia preliminar a la audiencia preliminar. Tengan en cuenta que estos dos artículos están establecidos en el código para los procesos de familia, ¿sí? Pero son bastante parecidos a la audiencia preliminar que se practica en el resto de los procesos civiles, ¿sí? Es bastante parecida y bastante similar. Esencialmente esa audiencia es una audiencia oral que actualmente se está haciendo por plataforma Zoom, ¿sí? Se está haciendo por plataforma Zoom. ¿Se acuerdan cuando vimos domicilio electrónico y notificaciones electrónicas? Que yo les dije que además del domicilio electrónico había que poner el mail. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que poner el mail? Bueno, el mail se pone porque te mandan, por ejemplo, la clave de Zoom para esta audiencia por mail. ¿Sí? Te mandan la clave de Zoom para esta audiencia por mail. ¿Sí? Para que vos puedas acceder. Muy bien. Está el juez en persona, no puede reemplazarlo nadie. Y están las partes. ¿Cómo están las partes? Si soy patrocinante, si soy abogado patrocinante, estoy con mi cliente al lado. Estamos los dos juntos. Si soy apoderado, exhibo el poder y listo. ¿Sí? Pero si soy patrocinante o invoco el 48. Si mi cliente no está, invoco el 48, obviamente, en la misma audiencia. El juez declara abierta la audiencia una vez que estamos todos, ¿sí? Y lo primero que hace es explicar o resumir brevemente los planteos del actor y los planteos de la demandada, ¿sí? Los planteos generales del actor y los planteos de la demandada, e inmediatamente intenta que conciliemos, ¿sí? Dicen, miren que este proceso va a demandar, usted está pidiendo tanto dinero, yo puedo fallar a favor suyo, pero no sé si por tanto dinero. Empieza a generar condiciones, o intenta generar condiciones para que lo acordemos ahí, para que lo terminemos ahí el proceso. Y les voy a decir, de 15 audiencias preliminares que he participado ya, en la mitad arreglé, tanto como actor como demandado. O sea que es efectiva la audiencia a los fines que está prevista. No es una pérdida de tiempo la intención del juez de conciliar, ¿sí? Tuve un caso muy interesante, paradigmático, de un cliente mío que tiene cervecerías, ¿sí? Tiene cervecerías en la ciudad, y le inicia un juicio SADAIC por la difusión de música. Reclama 15 meses para atrás o 2 años para atrás. Bueno, presupone yo hice una contestación de demanda que para mí estaba buena, ¿no? Planteando que quien alega un hecho lo debe probar, o que si utilizamos la doctrina de las cargas probatorias dinámicas también le correspondería a SADAIC probarlo, que es concretamente qué repertorio de SADAIC utilicé. ¿Sí? Porque no toda la música es de SADAIC. Beethoven ya prescribió, no tiene derecho de autor Beethoven, ¿sí? Por la antigüedad que tiene. Entonces debe probar cuál es el repertorio que usé. Bueno, conclusión, se trabó una linda litis porque era un planteo, yo creo que era un planteo bastante innovador y que ponía al juez en una situación complicada,
para resolver. Creo que Sadik también entendió eso. Entonces llegamos a la audiencia de conciliación y era una jueza muy buena, la verdad que me encantó. Era la primera vez que tenía una audiencia con ella. Tenía juicio en ese juzgado, pero era la primera vez que tenía una audiencia cara a cara con la jueza. Entonces, yo planteo pagar el capital reclamado sin los intereses, o sea, quita del 100% de los intereses, y en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés. El abogado de la contraria me dice que estoy loco, que es un disparate, que pum, que pan, que plin, que plan. Entonces, luego de una hora de discusiones donde cada uno se va a consultar a sus clientes, hacemos un cuarto intermedio de un ratito, qué sé yo digo que es la única manera que tengo de pagar, que la pandemia no me permite generar recursos para afrontar un costo mayor, porque en ese momento estaban cerrados los negocios, etcétera, etcétera. Bueno, y la jueza decía, me parece que es un buen acuerdo, yo creo que está ofreciendo pagar, no está evadiendo el pago. Bueno, finalmente aceptan pagar. Pero lo gracioso fue que una vez que aceptan las 12 cuotas sin interés, y sin interés el monto total del juicio, que para mí era un muy buen acuerdo, yo con bastante caradurez le digo, bueno, y las costas en el orden causado. Entonces la abogada me dice, no, si sale ahí, no me pagan honorario. No, bueno, problema suyo. A mí mi cliente tampoco me paga honorario, costas en el orden causado. Le digo, cada uno le paga, entonces se me había ido un poco la mano. Entonces, bueno, se arma otro despelote. Entonces yo digo, bueno, no firmo el acuerdo. Si me condenan en costa, no firmo el acuerdo. Vamos a juicio. Que siga adelante el juicio. La jueza dice, pero no, ya estamos tan cerca, que Entonces en un momento dice, aunque sea usted no le puede pagar los aportes, sí, le pago los aportes. Entonces le dice a la abogada de Sadik, señora, le paga los aportes. La mía me quería asesinar. Bueno, pero finalmente o sea, lo que quiero decir con esto es que el juez hace un trabajo fuerte para que se concilie. O sea, no es que mira cómo discutimos nosotros. No, participa activamente de la posibilidad de lograr un acuerdo. ¿Sí? Bueno, logramos el acuerdo y en ese mismo acto se cierra el acta, luego el juez dicta una sentencia homologatoria, me mandan por mail un número de cuenta y mi cliente todos los meses deposita la cuota. ¿Sí? O sea, es muy fácil. Y se terminó el proceso. Un proceso que por ahí lo que más demoró es el llamado a la audiencia, que por ahí estuvimos 6 meses para que llame a la audiencia por la agenda del juzgado. Pero duró 6 meses el juicio. Cuando antes ese proceso duraba 4 o 5 años en primera instancia, después estaba 4 o 5 años en cámara, o 2 o 3 años en cámara, y después había que practicar liquidación con todos los intereses y los cambios de moneda que hay en este país en 8 años, y impugnábamos la liquidación, impugnábamos los intereses, impugnábamos la tasa aplicada. Era un juicio de 12 años. En 6 meses se resolvió. Entonces, la oralidad y la introducción de este protocolo de justicia 2020 tienen efectos concretos. Solo si no conciliamos, que también, ahora tuve una audiencia que no conciliamos, ¿sí? Un daños y perjuicios, que no se concilió. Lo que pasa es que es un daño y perjuicio muy complicado también porque somos 9 codemandados, así que hay 9 abogados y algunos de los abogados tienen patrocinantes. O sea, son apoderados y tienen patrocinantes. Entonces en la audiencia había 20 abogados y el juez. ¿Sí? No hubo posibilidad de conciliar, entonces ahí el juez, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a ordenar la prueba. Entonces dice, prueba ofrecida por la actora. Y empieza. Usted ofreció 12 testigos, es una barbaridad 12 testigos. ¿No desiste de ninguno? El juez te dice, ¿no desiste de ninguno? Entonces entonces la actora dice, bueno, sí, voy a dejar 6, desisto de este, entonces anota, pues, desistió de este, perfecto. Dice, usted está pidiendo una pericial caligráfica
pero acompañó una copia simple de un contrato. Y no se puede practicar pericial sobre... ¿Por qué no desiste de la pericial? Porque va a perder con costa. Desisto de la pericial. Entonces va a ordenar, después pasa la demandada. ¿Sí? Usted pidió tal cosa. Entonces ordena la prueba. Ya de todo el volumen de prueba ya lo redujo. Y ahora que lo redujo, lo que hace es fijar la audiencia de vista de causa. Y dice, en la audiencia de vista de causa van a absolver posiciones. Y dice, a las 10 absuelve la actora. 11:30, y ya va fijando la fecha. Y dice, la audiencia de causa va a ser el 25 de junio, y ya fija el horario de fecha y el horario... Entonces, tenés todo ordenadito. Una vez que termina la audiencia de vista de causa, en esa audiencia de vista de causa, el juez va a ver cómo se produjo todas las demás pruebas, la documental, las periciales que hubo, que ya se sortearon los peritos, todo. Ya se hizo el sorteo de peritos, ya el perito pidió anticipo para gastos, todo para llegar a esa audiencia de vista de causa con las pericias realizadas. ¿Sí? Si no se hubiera llegado en alguna, por ahí le da prórroga, o por ahí en una parte dice, no la necesito, listo, desiste de vuelta. ¿Está bien? Desiste. Entonces, la idea es llegar a esa vista de causa con toda la prueba producida. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y ahí llama autos para sentencia. Sí. Entonces, en la preliminar es donde se establece si se va a hacer con la carga dinámica de la prueba. Entonces, ahí es donde, en los factores de atribución, el juez va a decir, voy a aplicar para el sistema probatorio el principio de las cargas dinámicas. Entonces, ahí ábrase la causa prueba por 40 días, se iba a disponer, habiendo hecho conducciones controvertidas, ábrase la causa prueba y ahí va a fijar la producción de la prueba, pero teniendo en cuenta ese principio. Me está diciendo, ojo, que vos no solo tenés que probar lo que alegaste, sino lo que estés en mejores condiciones de probar. ¿Se entiende? Este protocolo de justicia 2020 no se aplica en todos los juzgados. ¿Se tienen que adherir? ¿O cómo es? Cada vez más. Por eso. Cada vez más. Cada vez más, porque ¿sabés lo que pasa? Abrevia los procesos. Te saca de encima los problemas. Esto coincido totalmente. A lo que voy es en los procesos donde no se adhirió a este protocolo. ¿Cuándo se establece lo de la carga dinámica o de qué forma se va a hacer la prueba? Pero ¿cómo en todos los procesos donde no se adhirió? En todos los juzgados donde no se adhiere, donde no se llama audiencia preliminar. Cada vez menos. Bueno, pero sucede. Sí. ¿Y en el auto de apertura a prueba? ¿En el auto de apertura a prueba o en el prohibimiento de prueba? No, en el auto de apertura a prueba. Bien, eso porque yo no voy a ofrecer la prueba hasta que no sepa si va a aplicar este principio. Perfecto. O sea, el proveimiento de prueba va a estar en función a la necesidad que tenga yo de cuál de los principios se aplicó. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Entendieron la audiencia preliminar? Bueno, estudienla. ¿Sí? Estudienla del protocolo, estudienla de estos artículos del 842 y del 843 y estudienla del 360. Ya les dije las diferencias, además. Igualmente, ¿esa es una facultad del titular de cada juzgado, entonces? Sí, sí. Hasta ahora sí, porque no está en el código. Porque no está en el código. Obviamente va a estar pronto en el código, ¿sí? Porque ha resultado absolutamente satisfactoria la experiencia. Bueno, tenía que seguir con algunos temas. ¿Cuándo rinden ustedes? Profesor. 6 de mayo. El 6 de mayo. Ah, nos quedan dos clases, nos deben quedar, ¿no? Sí, sí. Y que quedan todavía temas. A mí me quedan pocos puntos igual, pero bueno, tenemos que terminar con prueba. Yo quería dar hoy inimpugnabilidad, pero lo paso para la clase que viene también, porque si no se les hace muy largo a ustedes y a mí, mucha información. Y la clase que viene seguimos. Háganme acordar que empiece con inimpugnabilidad y después sigamos con los temas que faltan, que es admisibilidad, una de las cuestiones siempre vinculadas a la prueba, y creo que tenemos... ¿qué más tengo? No me acuerdo qué más tiene Mauricio. Bueno, tenemos que terminar con esto. Oscar, ¿qué me iba a preguntar? No, si la audiencia preliminar, bueno, es facultad del titular, pero ¿puede ser a pedido de la parte? La parte... Usted tiene que entender esto. El impulso procesal tiene las partes. Las partes pueden pedir lo que quieran. Bien. Después veremos si las probé o no las probé. Claro. ¿Sí? Pero la parte puede, dentro de lo legal, puede pedir lo que quiera. Está bien. ¿Está claro? Porque tiene el impulso procesal. Claro. ¿Algo más?
Bueno, nos vemos el lunes. Profesor, A ver si podemos- la audiencia preliminar en el proceso de familia es la que hace la consejera de familia o también tiene que estar el juez. Carlos, lo acabamos de leer. Bajo pena de nulidad tiene que estar el juez. Porque en el proceso de familia, además, la abogada consejera también hace unas Eso es audiencias otra cosa. previas. Eso es más un trabajo de mediación. ¿Sí? Acá es un trabajo, es una audiencia en el cual resulta esencial la presencia del juez. Si no, no hay audiencia. Ok, quería que me quede claro eso. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Doctor, Bueno, sí. Perdón, yo tuve que estar en la oficina, no pude prender la cámara y todo, pero estuve desde el comienzo que no llegué con la captura de pantalla, dar el presente. Bueno. Un poco más tarde, para avisar. Perfecto. Mire, no llegué tarde a una audiencia porque puede perder el testigo. Nos matan. No lo matan, pierde la audiencia. Llega tarde a una absolución de posiciones y no absolvió posiciones de su cliente y en adelante no puede hacerlo. Mil disculpas, profesor. Suerte que no soy juez. Profe, yo también ingresé 5 minutos tarde, porque no podía por la computadora. Esperemos para la audiencia poder cambiar la computadora, porque si no... ¿Qué problema van a tener, eh? Van a tener problemas. Bueno, ¿qué más? ¿Las audiencias se hacen por Zoom o por Google Meet? Porque yo he visto que se hacen por Google Meet y después te dejan verlas incluso. Sí, pero el Cisco ese es malísimo. No, Google Meet, no estoy hablando ni de Cisco que usamos nosotros el año pasado. Tengo los tres. Por Hay eso. jugados que lo hacen por Zoom, jugados que lo hacen por Cisco y jugados que lo hacen por Google. Por Google Teams, que lo tengo acá en el coso. Es indistinto. No, sí quería saber más que nada. Yo en realidad le llamo Zoom genéricamente a todos. Para mí son todos Zoom. Ok. Yo digo un Zoom, ¿sí? Genéricamente lo llamo Zoom. Para pelear nada más un rato. No, igual eso también muestra la importancia que tiene la presencia del juez entre las partes, porque las testimoniales también ante los empleados de un juzgado no son las mismas si Obviamente. fuesen delante de un juez. En Y el realidad, juez impone una autoridad diferente. El juez, además, yo soy el abogado en un juicio, salvo que sea una audiencia, yo voy a defender siempre a mi cliente, ¿sí? Pero tampoco voy a hacer enojar al juez. Voy a intentar no hacerlo enojar. Si es algo que lo puedo resolver, lo resuelvo. Tampoco es cuestión de empacarme y ya predisponer al juez mal. Aunque están acostumbrados, ¿no? Por la experiencia también. No actúan con el corazón, gracias a Dios. ¿No? Bueno. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Vamos a ver si... La idea es que podamos terminar el lunes y nos quede un lunes libre para repasar lo que ustedes quieran. ¿sí? Para hacer, entonces, si nosotros logramos terminar esta bolilla el lunes, que es larga, pero bueno, si logramos la parte general de prueba, la logramos terminar el lunes, nos va a quedar un lunes libre para practicar antes que ustedes puedan rendir. ¿Sí? Bien. Nos vemos el lunes. Buenísimo. gracias, adiós. Chao, gracias. Gracias, profe.